¿Qué es lo que se puede incluir en el seguro de equipo electrónico? En la sección 1 podemos incluir todos los daños por actividades sísmicas. Ahí está terremoto, temblor, erupción volcánica. Podemos incluirle terremoto, temblor, erupción volcánica. Fíjense, ahí dice coberturas adicionales. Podemos incluir motín, huelga, conmoción civil. Podemos incluir equipos portátiles. Bueno, de hecho, el tema de portabilidad, ya vamos allá. El hurto se lo puede incluir, flete expreso también se lo puede incluir. Son coberturas adicionales que pueden ser incluidas en el seguro de equipo electrónico sección 1. Muy importante ese aspecto, queridos amigos. Muy importante ese aspecto, queridos amigos. Muy bien, cuando hablamos nosotros de cobertura básica, estamos también hablando no solamente de la sección 1, sino de todas las 3 opciones. ¿Y cuál es la sección 2? Los portadores externos de datos. Esa es la sección 2. Entonces, ¿qué son los portadores externos de datos? O cuál es su cobertura, gastos ocasionados por pérdida de datos o los portadores de datos a consecuencia de los riesgos amparados por la póliza. Insisto, cuando nosotros teníamos o hablábamos hace algunos años atrás de los tapes, de las cintas, cinta en inglés, también de los microfilms y todos esos portadores externos de datos que ahora ya en realidad no se los utiliza. Ahora todo el tema de portabilidad de datos está en la nube. Todo lo que antes, en vez de sacar, antes se lo sacaba físicamente a los datos, los respaldos eran físicos, ahora los respaldos son totalmente virtuales, totalmente se virtualiza y se lo tiene guardado y salvado en todos esa cantidad inmensa de servidores que a nivel mundial están continuamente trabajando y salvando la información, miles y millones de datos que diariamente, segundo a segundo, se están generando. Y todo eso está en esos servidores mundiales, internacionales en diferentes países. Esa es la nube. A veces las personas dicen, bueno, ¿cómo se va mi correo electrónico? ¿Cómo se va a la nube? Bueno, la nube, cuando hablamos de nube, lo que estamos diciendo es que los datos van a estar electrónicamente almacenados en miles de servidores que están instalados en diferentes países del mundo. Hay gran cantidad de servidores que están en la India, que están en Estados Unidos, que están en Nueva Zelanda, están en Australia, están en Europa. Entonces, toda esa información nuestra está andando por todos esos servidores. Eso quiere decir que los datos están en la nube. Así que eso es muy importante comentarlo, queridos amigos. Sección 2, entonces, ¿qué cubre la sección 2 para los portadores externos de datos? Todo daño o destrucción por eventos imprevistos no excluidos. Robo con violencia. Fíjense que el robo está incluido siempre en el seguro de equipo electrónico. Por eso el equipo electrónico es un seguro de todo riesgo. De todo riesgo. Muy importante tener ese conocimiento. Portadores externos de datos. ¿Qué son los datos fijos de archivo o bancos de información generados por programas de los sistemas operativos? Esos son los datos que antes se los guardaba en los tapes, microfilms, etcétera. Ahora todos estos datos que generan los programas de los sistemas operativos, todo se salva en la nube. Lógicamente que las empresas o las instituciones tienen sus propios servidores y ahí también se guarda. Sin embargo, esos servidores también de las empresas, de las instituciones, tienen sus respaldos en otros servidores y así todo se va respaldando y se vuelve una cadena de información y a eso se le conoce como nube. Vamos a suponer la empresa XYZ de procesamiento de alimentos tiene, claro, por supuesto, tiene su cuarto de servidores, tiene su gran departamento de tecnología en donde todo se salva en esos primeros servidores. Pero esos servidores también tienen réplicas, también se van y se almacenan en otros servidores y los otros servidores en otros servidores y de esa manera se conforma la nube de información, la nube de datos, en donde todos nosotros estamos, prácticamente toda nuestra información está allí. Cuando hablamos entonces de portadores externos de datos, son todos los medios de almacenamiento de información reemplazables por el usuario. Eso es lo que nos dice la diapositiva cuando hablamos de
portadores externos de datos. Y un ejemplo claro de un portador externo de datos, les decíamos, amigos, que son estos flash memory, que son los discos duros, que todavía eso los vemos ya, los vemos todos los días, digamos, como equipos que pueden, que son equipos electrónicos, por supuesto, pero que están todavía con nosotros. Ya los mismos CDs ya no existen, ya no se guarda información en CDs, ya no se guarda información en tapes, ya no se guarda información en microfilms. La tecnología en esta parte ha cambiado bastante. De hecho, yo pienso que esta parte de sección 2 de portadores externos de datos ya tiene que migrar, ya deben cambiar inclusive los textos para ya hablar de una protección, más allá de portadores externos de datos, sino más bien una protección mundial de la data a nivel mundial. Y la data, todo lo que está en los servidores debe ser de protección, de patrimonio de todas las empresas y todos los países, toda esta nube. Ahí ahora está salvado todo. Entonces, inclusive los textos que tenemos en los contratos de seguros, los textos básicos, por ejemplo, esto de equipo electrónico que les estamos mostrando, esto ya debe cambiar. Sobre todo equipo electrónico, que es un ramo que va cambiando cada vez más con la tecnología. Les decíamos que algunas exclusiones ya no son exclusiones. Ahora ya se las está incluyendo. De estos tubos, cosas que estaban excluidas normalmente, pero ahora ya se están incluyendo. Ese es el cambio de la tecnología, la evolución de la tecnología que va permitiendo vincular lo que antes no se cubría, ahora se está cubriendo. Muy bien, portadores externos de datos. Se consideran portadores externos de datos a medios de almacenamiento de datos que se encuentran fuera de la memoria operativa de la unidad central del equipo de procesamiento de datos. Fíjense ustedes, cuando nosotros hablábamos del CPU, ¿ustedes se acuerdan? El CPU, que ya muy pocos computadoras los tenemos ya en casa, prácticamente todo el mundo tiene, ni siquiera tienen laptops, ahora todo el mundo está utilizando los celulares. Entonces, fíjense cómo van cambiando las cosas. Entonces, nosotros ya no tenemos estos equipos que existían antes, que eran las PCs, que era monitor, que era teclado, que era mouse, que era CPU. Pero, ¿qué era el CPU? En inglés, Central Process Unit, unidad central de proceso. Ese era el famoso CPU. Entonces, lo que está diciendo aquí, se consideran portadores externos de datos todos aquellos equipos que están fuera de ese CPU, ¿sí? Entonces pero eso, insisto, eso sucedía hasta unos 5 años atrás, donde todavía había gran cantidad de PCs en las casas. Ahora las PCs, muy pocas las vamos a encontrar, cada vez más en desuso, porque la tecnología avanza y ahora estamos en la época de la miniaturización, en donde tenemos verdaderas computadoras gigantescas en un solo teléfono. En esto que ya ni siquiera es teléfono, esto ya es una plataforma de negocios, de interacción de las personas. Se convirtió en una cosa tan necesaria para los seres humanos, porque a través de esto nos comunicamos, a través de esto hacemos transacciones por internet, a través de esto pagamos, a través de esto nos conectamos, a través de esto nos reunimos. Entonces es un cambio generacional el que estamos viviendo, y ahora con la pandemia mucho más. Ahora hemos visto la necesidad de la tecnología y hemos visto la importancia del equipo electrónico. Así están las cosas, queridos amigos. Por eso la importancia de conocer equipo electrónico. Por eso la importancia de conocer equipo electrónico. Muy bien, entonces avancemos con los portadores externos de datos. Aquí vamos un poco a ver lo que actualmente existe. Ahí están los discos duros, fíjense ustedes. Los discos magnéticos intercambiables, los discos duros. Pero esto ya no existe. Por ejemplo, la gráfica que está en la parte superior, esas son los CDs, los disquetes. Fíjense ustedes estos nombres, ni siquiera estos disquetes son los que se utilizaban antes, las memorias externas, ahora ya en desuso. Ahora lo que sí tenemos son justamente los discos duros, que todavía los utilizamos y los manejamos. Fíjense ustedes, ahí están
Estos son los portadores externos de datos. Las cintas en completo desuso, discos en completo desuso, disquetes en completo desuso, y yo me atrevería a decir que memoria externa como los memory disk, muy poco ya se les utiliza inclusive eso también, porque ahora las personas inclusive se mandan un correo electrónico con una foto. Antes guardábamos en un flash la foto, etcétera, pero ahora simplemente alguien quiere guardar algo, coge, toma una foto y le manda a otra persona. Entonces ya no tiene que, bueno, ten mi flash memory y aquí está la foto. Ya no existe eso, pero para determinadas cosas puntuales todavía sirve los famosos flash memory que los conocemos. Muy bien, esto entonces como información de equipo electrónico. Entonces ahí está, solamente para terminar de que quede en nuestra mente el que portador externo de datos, para visualizar lo que es, entonces tenemos ahí un disco duro. Muy bien, esto en cuanto a portadores externos de datos. ¿Cuál es la suma asegurada en portadores externos de datos? La suma asegurada es siempre valor a reposición a nuevo. Valor a reposición a nuevo más los costos necesarios para reconstruir los datos, que no es lo mismo que pagar un programa. Eso hay que estar supremamente claro. Si nosotros teníamos, por ejemplo, antes que se dañaba una cinta, entonces esa cinta ya grabó determinada cantidad de información. Eso es lo que sucedía antes y por eso todavía está en la cobertura. Todo el gasto que se tenía de comprar una nueva cinta, de buscar la información, de otra vez volverla a copiar, eso sucedía antes. Entonces, esos gastos de comprar una nueva cinta, de traerle al técnico y que el técnico busque todos esos archivos que teníamos guardados y que los comience nuevamente a grabar en esa cinta, esos costos tenían cobertura dentro de la suma asegurada de la sección 2 de portadores de externos de datos. Eso existía antes. Ahora realmente los portadores externos de datos se aseguran, insisto, a valor a reposición a nuevo, y si hay algo que asegurarlo, o más bien dicho, si algo hay que gastar para recuperar esa información, se lo hará. Ahora, definitivamente, queridos amigos, esta parte, insisto, esta parte de equipo electrónico, y ojo que tengo esta profesión también como ingeniero electrónico, cada vez va más en desuso. Cada vez va más en desuso porque, insisto, todos estos portadores externos están en la nube. Entonces ahora hablar de costos para recuperar los datos, no, si los datos están ahí, lo único que podría pasar es que la empresa, vamos a suponer un caso extremo, se incendia la empresa, sin embargo todos los datos están ahí guardados. Entonces lo único que hace el técnico es descargarse en otro equipo y sigue funcionando la empresa, no pasa absolutamente nada. Entonces eso es importante entender y cada vez de esto hay que seguirlo actualizando. Por eso, queridos amigos, está en nuestras manos, en la mano de usted, que es parte de este mercado de seguros, ir actualizando esta información. ¿Qué excluye en la sección 2 de portadores externos de datos? Excluye el uso y desgaste, como es normal, ¿sí? El desgaste está excluido. Todo tipo de contratos de mantenimiento están excluidos, errores de programación está excluido, porque acuérdense que nosotros no cubrimos en equipo electrónico el software, eso es muy importante. Limpieza o cuidado deficiente, temas de mantenimiento no están cubiertos, almacenamiento inadecuado no es culpa. Bueno, esto volvemos al mismo punto. Antes hablábamos de almacenamiento inadecuado porque a veces guardábamos la información en un disquete que estaba dañado, en un disco que estaba rayado. Entonces, esto de almacenamiento inadecuado también está en desuso. Evento no causado por un siniestro amparado. Bueno, lógicamente, esa es una exclusión que no va a tener ningún tipo de asidero. Muy bien, eso es importante. ¿Qué bienes no están amparados? Obviamente, si estamos hablando de portadores externos de datos, no van a estar amparados la memoria, el CPU propio del equipo electrónico, porque eso ya está cubierto en la sección 1. Datos almacenados en la memoria del equipo, los datos, ojo, los datos no están almacenados, la recuperación de los mismos
es lo que sí tienen cobertura. Modificación o mejoras en los datos, eso no está cubierto. No es que ya que se dio el siniestro, vea, vamos cambiando algunos datitos, eso no es posible, queridos amigos, en el seguro de equipo electrónico. ¿Cómo es la indemnización? ¿Cuál es el cálculo de la indemnización? Los costos a reemplazar a los portadores externos de datos. Esto es lo que sucedía antes, insisto. Ahora esta parte, si vamos a hablar de un portador externo de datos, entonces puede ser, por ejemplo, todo el sistema de servidores que tiene una empresa. Si los datos no se restituyen dentro de los 12 meses siguientes al siniestro, se indemnizará únicamente el costo de reposición de los portadores externos de datos. Esto, insisto, se sucedía antes de que exista la nube. Son cosas que van quedando ya en obsolescencia. Sin embargo, es necesario anotarles y comentarles.